fiesta, seguimos celebrando el gozo de la resurrección. Hoy es el tercer domingo de Pascua, domingo 19 de abril. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos va a decir hoy? Bueno, pues cuando Jesús les hablaba en la última cena de lo que iba a pasarle en unas horas, que lo podemos ver en este pasaje, ellos no lo entendían, pero la liturgia de hoy nos ayuda a entenderlo. Jesús les dijo en la última cena, en verdad les digo que estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo, pues yo volveré a verlos y su corazón se alegrará y nadie les podrá quitar su alegría. Eso es lo que hoy celebramos, esa alegría del resucitado que nadie debe quitarnos. Llámese hoy estrés, miedo, inseguridad, guerra. Hace mucho tiempo, en un documental sobre la vida y obra de Jesús, los investigadores se quedaban muy impresionados al no entender cómo era posible que los primeros cristianos habían muerto de maneras horribles, martirizados, y decían, ¿qué fue lo que estos hombres y mujeres vieron para haber llegado incluso a dar la vida por ello? Pues hoy lo vemos claramente en las lecturas que cierran con los discípulos de Emaús en el Evangelio. Lo que ellos volvieron a ver fue a su Señor resucitado y ya nadie les quitó su alegría. Iban huyendo del dolor y de la persecución, pero entienden que tienen que volver con sus hermanos. Y es así como la palabra de hoy nos sigue contagiando de la alegría de ver a nuestro Señor resucitado. Te invito a permanecer en esa alegría. No dejes que el mundo y sus preocupaciones te la arrebaten, porque si Él vive, yo viviré también. La muerte es mentira, Jesús la venció, y lo que existe en realidad es el paso a la vida eterna, porque Jesús nos abrió la puerta. Antes de comenzar, primero lo primero, pongámonos en manos del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría, fortalécenos, te lo pedimos, con la gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. Primera lectura tomada del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14 y versículo 22 al 28. Este es un fragmento del primer discurso querigmático de Pedro el día de Pentecostés en Jerusalén, es decir, como parte del discurso programático de Pedro. Bueno, ¿y a qué se refiere querigma? Pues querigma significa proclamación o anuncio solemne, y en este contexto cristiano se refiere a la proclamación de la buena nueva, es decir, del Evangelio, y programático tiene que ver con todo aquello relativo a un programa o a un plan, es decir, en este caso a el programa que seguía Pedro gracias a la iluminación del Espíritu Santo, por el cual revelaba la voluntad de Dios. En él se recogen las afirmaciones fundamentales acerca de Jesús, su persona y su obra en forma de solemne pregón y anuncio que servirá de base a todos los demás discursos y a toda la predicación auténtica sobre Jesús. De una forma o de otra se ha de actualizar y hacer presente este contenido en todas las predicaciones cristianas misioneras o las que se realizan para construir día a día la comunidad de los creyentes. Dijo, os hablo de Jesús acreditado por Dios. Escuchadme, israelitas, os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros realizando por su mano los milagros, signos y prodigios que conocéis. El punto de partida es siempre Jesús. El hombre Jesús ha de ser la base para un proceso de fe y de participación en la salvación. Ya observamos en el texto pascual de Juan capítulo 9, cómo en el proceso de fe del ciego de nacimiento curado por Jesús ante el acoso de los fariseos y al ser requerido para que se pronunciara acerca del que le había curado, responde en primera instancia, ese hombre llamado Jesús hizo barro, me untó, me envió a lavarme y ahora veo. Ese hombre llamado Jesús, Pedro invita a que los oyentes dirijan su mirada a ese Jesús que muchos de ellos conocieron. En ese Jesús de Nazaret es en el que y a través del cual Dios ha actuado definitivamente en la historia de los hombres. Ese Jesús cercano a los hombres, derrochando con ellos todo su poder que alcanzaba a sus espíritus, pero también a sus cuerpos y a sus angustias. Ese Jesús nazareno es el que Él les anuncia ahora. A ese Jesús a quien vosotros llevasteis a la cruz,
Conforme al plan previsto y sancionado por Dios os lo entregaron y vosotros por mano de paganos lo matasteis en una cruz. Ya desde su infancia escuchábamos que Jesús sería una bandera discutida, un signo de contradicción. Toda su vida se distinguió por esta paradoja incomprensible. Pasó haciendo el bien, pero le habéis crucificado. Esa es la historia desconcertante y escandalosa de los hombres. Pero todo estaba previsto por Dios. Se cumplían las Escrituras en las que se encuentra manifestada la voluntad de Dios en favor de los hombres. Porque la Escritura ha sido inspirada para nuestra salvación, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. El plan de Dios y el transcurrir de la historia humana convergen en un acontecimiento decisivo para la historia de toda la humanidad. No es posible contemplarlo solo desde un ángulo, sino desde los dos, porque con los dos se llega a la comprensión del acontecimiento, hasta donde se puede comprender un misterio, y a la vez se hace creíble al hombre y objeto de aceptación. Providencia divina e historia humana ayer como hoy son inseparables de una manera misteriosa. Enigma de la cruz que solo es desvelado en la resurrección de Jesús. Dios le resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. Pero Dios le resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Se cumple el Salmo 15, que en su versión griega alude a la resurrección, a la liberación de la corrupción. Pedro relaciona ahora el acontecimiento con una palabra concreta, el Salmo 15, un salmo mesiánico en el que en la versión de los 70, y solo en esta versión, se habla de la liberación de la muerte por la resurrección. Jesús murió realmente, pero resucitó realmente en su totalidad. Dios resucitando a Jesús ha enseñado a los hombres el camino de la vida y el camino de la verdadera respuesta a la tristeza humana por la experiencia de la muerte, conduciéndola a la vida, rompiendo las ataduras de la muerte en Jesús, a quien no dejó que experimentara la corrupción. Es invitado el hombre que muere y experimenta la corrupción y que le atenaza por todas partes y le produce un terrible estupor y rechazo, a que abra su espíritu a la confianza en el Dios de la vida. La última palabra de Dios es siempre de vida y para vida tanto en Jesús como en nosotros. En la primera lectura escuchamos cómo desde aquí comienza el anuncio del testimonio que nos revela el significado de lo que Jesús hizo durante su existencia terrena y nos anima a reconocer la acción de Dios también en nuestros días. Si el acontecimiento de Pentecostés tiene un valor programático para la Iglesia, ese valor debe atribuirse también a este discurso de Pedro. Y en la segunda lectura seguimos proclamando la carta de San Pedro. Es la continuación de la lectura del domingo anterior. Pascua y coherencia de la fe en la vida. Si llamáis Padre al que juzga a cada uno según sus obras, sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder en esta vida. Pascua urge una respuesta coherente con el don de la vida. Solo el ser vivo puede realizar su actividad. Así lo entendían muy bien los hebreos cuando enseñan que el hombre solo puede actuar si está vivo en su totalidad. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, si tomamos en serio nuestro compromiso temporal iluminado por la fe. Y ese compromiso ha de abarcar todos los ámbitos de la vida, como el propio autor de la carta indica a lo largo de la misma, el ámbito social, familiar y personal. El creyente proyecta la luz de la Pascua allí donde le ha tocado desarrollar su vida humana. De otra forma, no es un creyente en el Cristo resucitado, sino en una idea abstracta. Pascua entra en la vida real para empaparla de vida y de esperanza en el Dios del amor y de la vida. La Pascua verdadera es dimensión del valor del hombre. Os rescataron a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. La Pascua revela la verdadera dignidad del hombre, o mejor, revela el verdadero designio de Dios en favor del hombre al crearlo, porque el Cristo pascual, alfa y omega del universo, restaura y manifiesta el verdadero ser hombre. La Pascua da la dimensión del verdadero humanismo, por lo que el creyente en el Cristo resucitado no puede huir de la realidad humana en la que se encuentra inmerso. Es más, la humanidad, sea consciente de ello o no, necesita de la oferta pascual para encontrar sus propias raíces humanas. En el fondo del hombre, por muy deformado que se encuentre, siempre arde una lámpara irrenunciable. Es imagen y semejanza de Dios con destino a la vida y a la felicidad. Esta verdad fundamental ha de ser proclamada en Pascua iluminada por el cirio pascual, símbolo del Cristo total, Dios hombre resucitado. Cristo resucitado, camino para el encuentro con el Padre. Por Cristo vosotros creéis en Dios. El mismo Jesús nos lo había afirmado en el discurso de la cena. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El hombre necesita este camino que culmina en la vida y en la felicidad, y ambas son ofertas en firme hechas por el Padre que nos ama.
En Pascua se reafirma el amor de Dios expresado en la cruz y solamente lo podemos transitar por el Cristo total, muerto y resucitado, porque solo Él responde a las urgencias y tragedias del hombre asumidas en la cruz. Esta oferta se perpetúa y se hace posible en el Cristo glorioso que actualiza todo el acontecimiento liberador. Pascua camino hacia el Padre. Paso hacia el Padre antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta la consumación. Y en el Evangelio podemos ver que esta lectura es una catequesis redactada por Lucas y apoyada en un acontecimiento real que ofrece la base a esta espléndida composición, pero cuyos contornos no son asequibles ahora. Para entender bien este relato hay que contemplarlo desde la forma literaria que Lucas quiso darle en un movimiento descendente, ascendente, dramático y sobrecogedor, cuando los discípulos llegan al ínfimo grado de su esperanza. Pero a él no le vieron, por tanto, todo falso. Guiados por la mano maestra de Jesús, remontan poco a poco hasta el encuentro gozoso con el Maestro que se les revela con suma suavidad. Huyen de la comunidad decepcionados y vuelven a la comunidad llenos de alegría. Una esperanza truncada que conduce al desgajamiento. 2 discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. 2 discípulos se marchan de Jerusalén hacia Emaús, formaban parte del grupo amplio de discípulos de Jesús y han sufrido en sus vidas el escándalo de la cruz. Se van de camino, pero conversan de las cosas sucedidas en Jerusalén acerca de Jesús. No es difícil entrar en sus ánimos, la decepción invade sus espíritus, pero no obstante siguen hablando de Jesús, que sigue siendo importante en sus vidas de alguna manera. Se alejan de la comunidad de los discípulos, pero Jesús, pastor escatológico, les sale al encuentro. Cumple con lo que él había proclamado en su vida mortal. Un pastor tenía 100 ovejas y una se le extravió y fue a buscarla. Esperábamos de él que liberara a Israel, pero mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero oculto. ¿Qué ha pasado en Jerusalén? Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto, pero a él no le vieron. Estos 2 discípulos pertenecen al pueblo de la esperanza. Jesús había sembrado el corazón de los hombres de esperanzas. Bien es verdad que muchos de sus signos no encajaban con los que se imaginó el pueblo de Israel en su esperanza oficial, pero sí coincidían con los rasgos del verdadero Mesías querido por Dios. Esta discrepancia en las imágenes del Mesías provoca la decepción en los mismos discípulos de Jesús. Esperábamos que liberase a Israel y ya ves, han pasado 3 días y no ha ocurrido nada. Misterio del corazón del hombre decepcionado en sus esperanzas, fundamentadas o no, pero en todo caso anidaban en su intimidad. Las palabras de los discípulos respiran decepción, pero aún queda un rescoldo. Hablaban de Jesús. Y el peregrino que explica las Escrituras. Un reproche inicia el camino de ascenso. ¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Y la Escritura fue revelada e inspirada para la salvación de los hombres y para instruir al hombre de Dios para que llegue a la madurez en su fe. El propio Jesús había enseñado en su vida mortal: investigad las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Es necesario un encuentro asiduo con la palabra de Dios para encontrar a Cristo como respuesta a los urgentes interrogantes de los hombres. Por eso, cada semana yo te digo que es muy importante que conozcas a este Dios que se nos revela a través de su palabra, porque no podemos amar lo que no conocemos. Todas las Escrituras dan testimonio de Él y alientan la esperanza del hombre en el silencio, y en la Escritura está vuestra fortaleza. El Cristo glorioso entrega a sus discípulos y a su iglesia la clave para entender las Escrituras como expresión de la voluntad salvadora de Dios y como historia de la salvación para todos los tiempos. Lucas reproduce la costumbre de la iglesia primitiva de expresar el cumplimiento de las Escrituras por y en Cristo. El peregrino que acepta la hospitalidad y se revela. Y la fracción del pan. Caminan y escuchan y la luz entra en su interior, oscurecido por la decepción. Comienzan la apasionante aventura del encuentro con el Maestro y llegan a la posada y le invitan.
son hospitalarios. El peregrino acepta entrar con ellos y se pone a la mesa, y toma el pan y lo bendice, y lo parte y lo entrega. Todos estos gestos en primera instancia solo significan que los dos discípulos ceden al peregrino, experto en las escrituras, la presidencia en la mesa. En todos los hogares judíos del tiempo de Jesús, el que preside la mesa comienza bendiciendo y partiendo el pan y entregando un trozo a cada comensal. Hasta aquí nada de especial ocurre, pero el maestro quiere utilizar estos gestos para revelárseles y desaparece. Y le reconocen, se ha hecho la luz en sus corazones y vuelven deprisa a la comunidad que está en Jerusalén a anunciar su experiencia. Las escrituras y la fracción del pan y la hospitalidad son vehículos insustituibles para el encuentro con Jesús resucitado. Se encuentran con la comunidad reunida, y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo había reconocido al partir el pan. La comunidad nace alrededor de los testigos del resucitado, crece y se vigoriza en la escucha de la palabra y en la celebración del memorial de la muerte y resurrección de Jesús. Para encontrarle a lo largo de su peregrinación tienen que volver una y otra vez y siempre a la escritura y al pan. Ya el maestro había enseñado: «Cuando yo sea levantado en la cruz sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». Los miembros de la iglesia y de las pequeñas comunidades se reencontrarán así cuando descubran al Cristo glorioso presente en la escritura, en el pan y en el servicio y disponibilidad en favor de los demás. Y eso es lo que hacemos cada domingo en la misa. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. El mismo día de la resurrección, este texto de los discípulos de Emaús es uno de los más bellos y conocidos, no solo de San Lucas, sino de todo el Nuevo Testamento. San Lucas escribió su evangelio en los años 80 después de Cristo. Su escrito estaba dirigido a las comunidades que en su mayoría eran griegos paganos convertidos a Jesús. La historia de la Iglesia nos dice que los años 60 y 70 habían sido muy difíciles para el cristianismo. Entre esos momentos difíciles tenemos la persecución de Nerón en el año 64. Según la tradición cristiana, en ella fueron martirizados, entre otros, San Pedro y San Pablo. Y comentaban todo lo que había sucedido. El texto nos ayuda a descubrir la presencia viva del Señor en circunstancias concretas. Estamos en el primer día después del sábado, es decir, el mismo día de la Pascua, cuando dos discípulos, derrotados por la decepción y la pena que les causó ver morir en cruz a su maestro, abandonan la fundada comunidad hacía 2 años y medio o tal vez 3. Caminaban sin ilusión y sin esperanza. No obstante el momento por el que atravesaban, caminaban juntos y conversaban y discutían sobre lo que había pasado. De repente, como sucede siempre sin que ellos se dieran cuenta, Jesús en persona se puso a caminar con ellos. Nunca nos dejas solos. ¿Eres tú el único forastero que no sabe? Jesús se acerca a estos 2 discípulos suyos en el lugar preciso donde se encuentran, en su camino durante el recorrido de su vida, en lo que es su peregrinar de todos los días. Un caminar construido de planes, llegar a Emaús, de cansancio, recorrer de regreso 11 kilómetros, con cara triste, de pausas y reflexiones, se detuvieron. La desilusión que marca incluso sus rostros proviene de un fuerte desengaño. Nosotros esperábamos. Su amargura surge también del reproche que dirigen al extranjero en Jerusalén. ¿No sabes lo que ha pasado estos días? Y a continuación, este comentario del Papa Benedicto XVI nos explica que este drama de los discípulos de Emaús es como un espejo de la situación de muchos cristianos de nuestro tiempo. Al parecer, la esperanza de la fe ha fracasado. La fe misma entra en crisis a causa de experiencias negativas que nos llevan a sentirnos abandonados por el Señor. Pero este camino hacia Emaús por el que avanzamos puede llegar a ser el camino de una purificación y maduración de nuestra fe en Dios. Así es como lo escuchaste. Este camino es el camino de Emaús, este camino de nuestra vida. Y nosotros somos esos peregrinos y Jesús nos sale hoy al encuentro. También hoy podemos nosotros encontrar en este diálogo con Jesús, escuchando su palabra, donde Jesús parte el pan para nosotros y se entrega a sí mismo como nuestro pan. Así el encuentro con Cristo resucitado, que es posible también hoy, nos da una fe más profunda y auténtica, templada, por decirlo así, por el fuego del acontecimiento pascual. Una fe sólida porque no se alimenta de ideas humanas, sino de la palabra de Dios y de su presencia real en la Eucaristía. Este fue un mensaje del 6 de abril del 2008. Pero él se les desapareció. Jesús actúa de la manera como se los había advertido. Conviene que yo me vaya,
Por eso su desaparición física no les vuelve a hacer caer en la tristeza. Tienen ya la certidumbre de que no los abandonará. Les ha dejado su espíritu que les hace ver al Señor en toda circunstancia. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén. Es el resultado. Recobran valor y vuelven a la comunidad de Jerusalén, pero ahora ha cambiado todo. Si Jesús está vivo, entonces en Él y con Él hay un poder más fuerte que el poder que le quitó la vida. Esta experiencia los hace resucitar. Realmente todo cambió. Valor en vez de miedo, retorno en vez de huida, fe en vez de incredulidad. Esperanza en vez de desesperación, conciencia crítica en vez de fatalismo frente al poder, libertad en vez de opresión. En una palabra, vida en vez de muerte. Si crees que este video puede serle de utilidad a otras personas para permanecer en la alegría de la resurrección, no te detengas, compártelo para que Jesús sea amado por todos los corazones. Yo seguiré cada semana compartiendo mi testimonio de fe, esperando que también tu corazón quede llenito con el amor y la palabra de Dios. Muchísimas gracias por perseverar conmigo. Que Dios te bendiga en esta nueva semana y permanezcamos en la voluntad de Dios. Fiat en la voluntad de Dios siempre.